Amén, amén. ¿Quién está a cargo de la grabación? Ya estamos en ello. Ok, gracias. Listo. Ok, ya estamos grabando, ¿cierto? Amén, mi hermano. Bien, muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Bueno, veo caras nuevas. Por allí veo a hermano Sergio, hermano Dani. A ver, ¿qué tal si nos da un saludo por el hermano Dani, hermano Sergio, que son nuevos para mí hoy y nos dicen de dónde son? Amén, amén. Muy buena noche. Dios le bendiga, hermano pastor Andrés Garcés. Gusto saludarlo. Mi nombre es Sergio Eliseo Vargas Flores. Soy de acá del país Perú. Y un agrado pues estar presente hoy en la clase. Las clases anteriores no estoy presente por motivos laborales. Sin embargo, bueno, hoy me toca esta oportunidad de estar aquí junto a nuestros amados hermanos también y bueno, aprender más de las escrituras y bueno, impartir el conocimiento que usted tiene. Dios le bendiga. Amén, muchas gracias, mi hermano Sergio. Hermano Dani, por allí está también. Padre Cristo, hermanos, saludos cordiales en el nombre de Jesús. Un gozo poder estar una vez más aquí reunidos con cada uno de ustedes. Bueno, mi nombre es Dani Malquiel Pavo Aguilar, de aquí del país de Nicaragua. Tengo la edad de 18 años y pertenezco a la Iglesia Apostólica Unida de Nicaragua. Bendiciones. Amén, gracias, mi hermano. Bueno, les saludo también a mi hermano Alejandro, que si nos vimos ahora 8 días, mi hermano Omar, mi hermano Jorge también, ¿sí? Y bueno, los demás hermanos que están conectados, hermano Darwin, hermano Milton, hermano Ramiro, hermana Sarita, bueno, el pastor Maximiliano creo que también lo veo allí, hermano Daniel. Ok, bien, ya hemos orado. Confiamos que el Espíritu del Señor está con nosotros dirigiéndonos y vamos a continuar. Ok, bueno, de pronto aclarando un poco, sí, a mí lo que creo que el hermano Omar ponía en la mesa aclarar acerca del tema de la concepción de Cristo. Cabe resaltar, y bueno, los que no vieron la clase pasada, sería bueno que la vean para que nos pongamos en contexto de lo que venimos hablando hasta ahora. Estamos hablando de lo que es la salvación, estamos en la materia de soteriología. Ya hablamos de que la palabra soteriología es una rama de la teología que estudia lo que es el rescate. Soterios, que viene de rescate, de el rescate que Dios hace a nosotros y por nosotros. Y hemos venido analizando esto. Aclaramos unas cositas ahí que, bueno, estábamos un poquito como... y una de las cosas es que, bueno, el proceso de concepción de María respecto al Señor Jesucristo, claro está que es un proceso que se da bajo la santificación del Espíritu. Tengo un amiguito que se me está aquí, eche usted por allá. Un proceso en el que, claro, como mi hermano me plantaba muchas veces, o a veces también está la idea, o no en la iglesia, no en nosotros de pronto, pero sí el mundo tal vez puede conceptualizarlo desde esa manera en cuanto a lo que son los conceptos de la mitología griega y esto de los dioses que descendían. Y no, en el tema bíblico es una cuestión netamente espiritual, ¿cierto? Que se da bajo la santificación del Espíritu, en la cual María concibe, eso le dice el ángel a María. Ahora el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás. Ahora el desarrollo de Cristo es un desarrollo como cualquier otro humano, ¿sí? Eh, el Señor Jesucristo seguramente tardó 9 meses en formarse en el vientre y nació como nacen los humanos, porque la Biblia dice que él tomó forma de siervo. Y Hebreos también dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el Señor Jesucristo era un humano como nosotros también. ¿Cuál era la diferencia? Eso lo explicamos entonces en la clase pasada, que el Señor Jesucristo no era un hijo de varón, ¿cierto? Entonces no traía la simiente del pecado. No vamos a hablar mucho al respecto porque ya lo hablamos ahora 8 días. Ahora vamos a seguir
con cómo se efectúa entonces la redención, ¿sí? Porque la clase pasada estuvimos hablando un poco acerca de la problemática del pecado. Sí, creo que sí es importante tenerla clara para ir comprendiendo más el concepto. Pero sintetizando, dijimos que nuestro problema es dual. Nosotros tenemos el problema del pecado y el problema de los pecados. Son cosas distintas, ¿cierto? Nuestros pecados, que son las ofensas que hemos cometido, y el pecado, que es lo que somos. Somos pecadores. Dijimos entonces que nacimos siendo pecadores, ¿cierto? Que traemos el pecado desde los genes, como lo dijo también el salmista, y aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bien, analizaron el texto que les envié. ¿Qué dicen? A ver. Amén, mi hermano. Ok. Si es posible, yo tengo un trabajo bien estructurado para compartirlo por la pantalla para que sea de bendición para todos. Amén, amén. Sí, señor. Claro, hermano Juan Carlos. Amén. Entonces ya procedo a compartir la información y ahí vamos, un análisis que tengo yo ahí realizado. A ver, primeramente Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí viene un análisis, dice el significado. Este versículo se encuentra en el contexto de la epístola de Pablo a los Romanos, donde el apóstol está explicando la implicación de la justificación y la nueva vida en Cristo. Romanos 6 trata sobre la libertad que los creyentes tienen del pecado debido a la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿A qué se refiere con viejo hombre? Esto se refiere a la naturaleza antigua pecaminosa del ser humano. Es el yo que estaba en esclavitud al pecado y que era la fuente de inclinaciones pecaminosas. Punto 2. Crucificado juntamente con él. Esto significa que en la muerte de Cristo, el viejo hombre, o sea, la naturaleza de pecado, también ha sido puesta a muerte. La crucifixión de Cristo representa la muerte del viejo yo en el sentido espiritual. Otro punto adicional es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuerpo del pecado es una metáfora que representa el dominio del pecado sobre el cuerpo físico y sus deseos. En el contexto bíblico, el cuerpo a menudo simboliza la humanidad en su totalidad. Dice, sea destruido, sugiere que el poder y la influencia del pecado deben ser anulados. No significa la destrucción física del cuerpo, sino la abolición de la dominación del pecado sobre él mismo. Otro punto, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el propósito final, que la muerte del viejo hombre y la destrucción del cuerpo del pecado liberen al creyente del dominio del pecado, permitiendo que viva una vida justa y en obediencia a Dios. Una interpretación, dice, en términos de interpretación teológica, este versículo enfatiza la identificación del creyente con Cristo en su muerte. La idea es que, así como Cristo murió y resucitó, los creyentes también deben considerar que su antiguo yo ha sido crucificado. Esto no solo es un cambio en la posición espiritual, sino que también debe reflejarse en la vida práctica. Aplicación. Vida en libertad del pecado. Los cristianos deben vivir de manera que refleje su liberación del pecado. La comprensión de que el viejo yo ha sido crucificado debería llevar una vida de santidad y de obediencia. Punto 2. Transformación continua. Aunque el viejo hombre ha sido crucificado, la batalla contra el pecado continúa. Los creyentes deben luchar contra las tentaciones y las inclinaciones pecaminosas, recordando su nueva identidad en Cristo y viviendo en santidad. Aquí hay unos ejemplos prácticos. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este versículo refleja la idea de que la vida del creyente es una vida transformada en Cristo. La crucifixión con Cristo implica una nueva forma de vivir. Colosenses 3:9-10. No mintáis unos a otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí se hace referencia al proceso de despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo, indicando una transformación continua hacia la imagen de Cristo. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este pasaje también habla de la transición del viejo hombre al nuevo, indicando una vida renovada en Cristo. Para terminar, dice, en resumen, Romanos 6:6 nos enseña que el antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, liberándonos del dominio del pecado y llamándonos a vivir una vida nueva en obediencia y santidad. La aplicación de este versículo se refleja en la vida diaria y práctica del creyente, que debe ser una vida transformada y guiada por la nueva naturaleza en Cristo. Eso es todo, mi hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Amén, Muy amén. bien, excelente. Yo creo que allí pues están todas las bases doctrinales de lo que es la salvación, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene o quiere compartir acerca del texto que enviamos. Amén, hermano. Sí, mi hermano Jorge, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a mi pastor. Bueno, yo estaba analizando, no he hecho trabajo como tal, pero sí estaba un chancecito para analizar un poco, refiriéndose incluso a la clase que usted dio. Y pues con respecto a este versículo, eh, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Entonces, para mí es como decir un concepto que tenemos que tener algo que a mí me lleva hacia un análisis así interpretativo personal de, de decir, bueno, viene una situación hacia mi vida, cualquier situación que quiera crear en mí una situación pecaminosa, una tentación para ser más claro. Entonces digo, no, bueno, Jorge, tú moriste al pecado. ¿Tú crees que está bien que continúe lo mismo para poder ser salvo? No. O sea, yo digo, entonces una sujeción de nuestra mente a que tenemos que tener, como decía nuestro hermano Juan Carlos por ahí, eh, diariamente, sí, porque las tentaciones, las situaciones de pecado nos vienen diariamente. El enemigo está actuando diariamente, el mundo está diariamente atrayéndonos. Entonces, o sea, el hecho de decir morir, analizaba yo, un muerto no tiene, como decir, pensamientos, no tiene deseos, viéndolo en un sentido espiritual, pero yo lo llevaba como un poquito más allá, como si fuera físico, para decir, no, eso se acabó en mí, ¿sí? O va a poderlo llevar a un contexto real, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, o sea, lee el versículo y dice, sabiendo que debo, o sea, el hecho del bautismo, yo morí al pecado, así como Cristo. Pero muchas personas lo ven como muy simple, como muy literal y no lo profundizan y entonces no hacen una sujeción de conciencia y entonces viene y se presenta una ocasión de tentación, por decirlo así, y la persona puede estar expuesto más a caer, ¿sí me entiende? Entonces, yo digo que es una sujeción más que todo del pensamiento que debemos tener constantemente, porque no solamente puede ser tentaciones que vengan externas, sino de la misma mente, ¿sí? En nuestra misma mente tenemos pensamientos malos que a veces nos llegan y entonces pues ahí es donde debemos decir, bueno, esto no me conviene porque es una situación que va en contra de lo que yo quiero ser o a donde yo quiero llegar. Ese es como mi aporte, mi hermano. Muchas gracias. Amén, amén, hermano Jorge. Muchas gracias. Muy bien.
¿Alguien más tiene algún aporte? Amén, pastor. Amén. No. Dios les bendiga Listo. nuevamente a cada uno de los pastores, mis hermanos. Hablando un poquito acerca de este versículo, claramente nos está hablando más o menos de una simbología que sucede en el bautismo, ¿no? Ya que como Cristo murió, nosotros también, cuando escuchamos el Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo, entonces empezamos a acercarnos a Dios dejando todas las cosas pecaminosas hacia atrás. Es cierto que sin Dios no hay forma de vencer al pecado, no hay forma de ganar al pecado, pero gracias a Dios con Él hemos vencido al pecado por cuanto Él fue crucificado y nosotros hemos aceptado ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Ahora, después de la cruz, pues gracias a Dios, el pecado ya no tiene el dominio sobre el creyente. Allí viene la libertad del creyente de decidir qué va a hacer, seguir en el pecado o se va a mantener puro para Dios. En simples palabras, creo que en eso se resume, querido pastor, este versículo. Amén, sí, señor. Gracias, mi hermano Luis. Muchas gracias. Eh, el hermano Sergio creo que tiene allí la manito levantada, ¿o no? ¿Sí? Sí, amén, hermano. Bueno, muchas gracias. Ya creo que se explicó bien detalle ahí y junto a las opiniones de nuestros hermanos también. Bueno, quería aportar también ahí en Romanos 6:6, pues lo que nos dice que fuimos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, se habla obviamente la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Sin embargo, también se habla, implica tanto más a la justificación. Prácticamente se habla de la justificación forense o la justificación judicial, ¿no? Que hace Dios respecto a nosotros. Eso es lo que se está hablando allí. Y también hay otra cosita ahí, es que también que por más que el pecado sea destruido, no somos librados de las consecuencias. Por ejemplo, la justificación justamente hace que las consecuencias eternas del pecado queden canceladas, ¿no? Pero las consecuencias temporales, o sea, aquí en estas experiencias de vida, no han sido, seguimos prácticamente con ciertos consecuencias del pecado, por más que las consecuencias eternas se hayan cancelado, por ejemplo, la muerte eterna, ¿no? Amén. Gracias, mi hermano Sergio. Muchas gracias. A ver, el hermano Alejandro lo noto calladito por allá, como, ¿qué dice el hermano Alejandro? Amén, amén, amén. Bueno, estoy de acuerdo con los hermanos respecto al verso bíblico, porque cuando venimos al Señor, dice la palabra que somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Respecto al versículo, creo que se refiere más también al viejo hombre de lo que la vida antigua nosotros hacíamos antes de llegar a los pies del Señor, antes del Señor rescatarnos. El pecado, lo que hacíamos y bueno, en manera resumida, la naturaleza pecaminosa de seguir el pecado, o sea, porque el Señor habló que el que peca es esclavo del pecado, entonces Él es el que nos hace libre. Amén. Y Amén. esa es mi aporte cortitico por ahora. Amén. Gracias, mi hermano Alejandro. Bueno, de mis hermanos que por allí, bueno, por alguna causa no les veo pues aquí en la cámara. No sé si alguno tiene un aporte, alza la manito. Bueno, la idea es que nos vayamos conociendo un poquito. Bien. Bueno, me indican, sí, me indican si alguien quiere aportar, quiere hacer una intervención. Yo estoy ahí atento.
Bueno, mis hermanos, muy buenos aportes, la verdad, muy buenos aportes. Yo creo que ya lo que iba a decir esta noche ya lo oyeron ustedes. Sí, pero bueno, vamos a desbaratarlo un poquito, ¿sí? Vamos a desbaratarlo. Como siempre les he dicho, me gusta un poco desbaratar y bien. Eh, bueno, muchos de los términos que cada uno mencionó me parece que muy interesantes, el concepto de la justificación forense, todos estos conceptos me parecen bastante interesantes. Ok, entonces, dijimos que la problemática del hombre son dos. Una, los pecados. ¿Qué son los pecados? Todo lo malo que hemos hecho. Yo tengo 37 años, me voy a considerar una buena persona y voy a ponerle 3 pecaditos al día como buena persona. Si eso lo sumo al año, me suma casi unos 1000 pecados al año, ¿sí? Si tengo 37 años, eso suma 37.000 pecados. Si me dan un garrotazo por cada pecado, no creo que aguante, ¿sí? No creo que aguante con 37.000 garrotazos, ¿sí? Entonces, ya eso es un problema. Nosotros tenemos un problema y es los pecados. Dijimos que la solución de los pecados es el castigo, es decir, la forma de solucionar un error o un pecado es el castigo. Ya, esa es la forma en que, a ver, una persona comete un crimen, lo llevan ante un juez y el juez determina el castigo para ese crimen. 1 año de cárcel, 2 años, una multa, una indemnización, sí, una fianza, lo que sea que el juez decida, ese es el castigo, ¿sí? Y debe ir a la cárcel. Ahora, ese es un problema porque yo, si cometo un crimen y me llevan ante el juez, yo no le puedo decir al juez, juez, perdóneme que yo no lo vuelvo a hacer, le prometo con mi vida y con mi alma que yo no lo vuelvo a hacer. Para la cárcel, mijo, ¿sí ves? O sea, el hecho de que yo no lo vuelva a hacer a mí no me absuelve de lo que yo ya hice. Es decir, yo hoy podría comprometerme a ser la mejor persona del mundo, pero ¿cómo saldo mis pecados hasta el día de hoy cometidos? Porque todo pecado tiene que ser saldado, todo. Ese es un problema. Pero hay otro problema más grande, ¿sí ves? Como decimos nosotros en Colombia, un chicharrón bien tremendo. ¿Y cuál es el problema más grande que tenemos nosotros? El pecado. No los pecados, no, el pecado. El pecado es la naturaleza interna que está en nosotros, que eso lo hablamos la clase pasada. Si a nosotros nos perdonan todos los pecados, si Dios nos dice, mira, les voy a perdonar todos los pecados, Señor, muchas gracias, pero no me es suficiente, no me serviría. ¿Por qué? Porque si el Señor me perdona todos mis pecados hoy, yo mañana voy a seguir pecando, pues soy un pecador. ¿Y qué voy a hacer con los pecados de mañana y de pasado? ¿Sí? Entonces, los pecados se castigan o se pagan con castigo, pero el pecado no. O sea, el pecador se le puede dar garrote día y noche y eso no lo cambia, no lo hace una persona, o sea, no lo hace que deje de ser un pecador. Una persona le pueden dar 1000 años de cárcel y va a salir y va a seguir siendo un pecador, eso no lo cambia nada. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, así nació y así va a morir. Entonces, poníamos de ejemplo el chanchito, ¿cierto? Bueno, no sé en cada país cómo lo llaman, en Colombia lo llamamos marrano, aquí en Argentina le llaman cerdo. Eh, el chanchito es un animal y el chanchito. Y poníamos un ejemplo, yo al chanchito lo puedo bañar, lo puedo peinar, le puedo poner un smoking bien calidosito, eh, perfume uno de París, pero ¿qué pasa? Si al chanchito yo lo suelto, ¿qué va a pasar con el chanchito? Allí es donde dice Pedro, el perro vuelve al vómito, ¿sí? Y la puerca al cielo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la misma, no ha cambiado. Entonces, el castigo no es suficiente, o sea, el castigo puede solucionar los pecados, listo, vamos a golpearlo y para que pague, pero el pecado es el problema más grave que tenemos porque es nuestra naturaleza, nuestro ser interno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar el pecado? La muerte, no hay otro, no hay otro. Si yo quiero hacer que el chanchito deje de ser chanchito, hágase una lechona con él, dijimos, ¿cierto? Ya está, ya dejó de ser chanchito. Hay que hacerse un asado bien bueno para el fin de año y ahí quedó el chancho.
no hay otra forma. Yo no puedo hacer el chancho y meterlo en una máquina para que salga un ser humano o para que salga un perro, un gato o otra criatura de naturaleza distinta. Yo no le puedo cambiar la naturaleza al chancho. El chancho nació siendo chancho y morirá siendo chancho. Ese es su destino, ¿sí? Y el pecador no es la excepción. El pecador nació siendo pecador. Eso hablábamos la clase pasada y sin duda alguna va a morir siendo pecador. Entonces, ¿cómo es que Dios nos libera a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo es que la redención se efectúa para poder tener una salvación plena? Ok. El Señor es arrestado, bueno, cabe resaltar, y esto lo hablamos en la clase pasada, bueno, toco los puntos de la clase pasada porque algunos no estuvieron, entonces para que nos contextualicemos. Recuerden, mis hermanos, que si tienen alguna pregunta, me indican, ¿sí? Me indican. Si no, ahorita lo hacemos por dedocracia. Aquellos hermanos que nos están dejando ver, los vamos a llamar. Bueno, entonces, recordemos que fuimos puestos en Cristo, eso es lo que dice la Biblia. Dios nos puso en Cristo, así como estábamos en Adán, porque la Biblia dice, en Adán todos mueren. Es decir, hace unos 6.000 años que Dios creó a Adán, nosotros estábamos en él. Eso es lo que la Biblia dice. Pusimos un ejemplo. Yo les puse un ejemplo, que yo engendré una hija a los 25 años, ¿cierto? Yo tengo 37. Bien, a mis 25 años yo tuve mi primera hija. Pero yo les ponía un ejemplo. Si yo hubiera muerto a los 20 años, ¿qué hubiera pasado con mi hija? Sencillamente mi hija hubiera muerto conmigo. ¿Por qué? Porque estaba en mis lomos, como dice la Biblia, respecto a Leví y Abraham. Cierto que cuando Abraham diezmó, Leví estaba diezmando en los lomos de Abraham, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todos estábamos en Adán y fuimos saliendo a través del tiempo, fuimos saliendo hasta aparecer aquí. Aquí estamos. Así que bueno, de la misma manera Dios nos puso en Cristo, que es el postrer Adán. La Biblia lo llama el postrer Adán, ahora Dios nos pone en Cristo, ¿cierto? Vamos a poner así un ejemplo así para que nos vayamos siendo más didácticos. Vamos a suponer que este somos nosotros, ¿cierto? Aquí está el hermano Andrés. Sí, blanquito, así blanquito. ¿Sí ves? Y aquí está Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone a nosotros ¿en dónde? En Cristo, ¿cierto? Nos puso en Cristo. Ok, ya. Dios nos puso en Cristo. Estamos en Cristo. A todos los puso allí en Cristo. Bien. El Señor fue arrestado a la madrugada, casi, ¿sí? Bueno, no tenemos una hora precisa, pero fue arrestado a la madrugada, a través de un arresto injusto y bueno, de cosas que ya sabemos, ¿cierto? Ahora, entonces el Señor tenía que resolver dos cosas. Uno, los pecados y después el pecado, ¿cierto? Si usted analiza el juicio del Señor, el Señor sufrió en su condena, el Señor sufrió doble condena. Porque según las reglas y según las leyes de Roma, cuando una persona iba a ser condenada a la pena máxima, que era la cruz, no debía ser azotada. No, o sea, la persona se crucificaba intacta. Por eso la persona duraba varios días sobre la cruz. Ese era el castigo, o sea, esa era la pena de muerte. Cuando una persona cometía un crimen y le daba la pena máxima, es decir, la muerte, no debía de ser azotada. Solamente iba a morir, ¿ya? Lo colgaban en la cruz y allá lo que durara. Bueno, cuando al Señor lo arrestan, ya sabemos que pasan por un juicio ahí arreglado, le pagan a falsos testigos. Si al Señor lo iban a crucificar, a él no lo debían azotar. Así tenía que ser la ley. Sin embargo, según la ley divina, el Señor Jesucristo sí tenía que ser azotado también para poder pagar los pecados. ¿Sí ves? Entonces, de allí es donde Pilato, con vistas de no crucificarlo porque él no quería, le manda a azotar. Ahora,
El azote del Señor Jesucristo no fue un azote ordinario. La Biblia dice que llamaron la compañía. La compañía era unos 400 hombres, más o menos. Yo al día de hoy, cuando analizo esto, yo siempre he considerado que el Señor Jesucristo como hombre fue un hombre muy, muy fuerte, ¿sí? Porque soportar uno el escarnio de 400 hombres y todavía quedarle en fuerzas para cargar una cruz. O sea, el Señor tenía razones suficientes para caer en el camino y no ser capaz de cargar la cruz, al punto que obligaron a este hombre de Arimatea a cargarla. Entonces, llamaron a compañía y lo azotaron. Ahora, la ley decía que eran 39 latigazos. Yo no creo que en el Señor se haya cumplido esa ley. En el Señor le dieron y le dieron y le dieron hasta que ya, 400 hombres. Pues imagínense que le pusieron corona de espinas, eso tampoco hacía parte del sistema penal de Roma. Eso se lo inventaron ellos allí para burlarse de él porque, este es el rey de los judíos, pongámosle una corona. Lo que ocurre allí, hermanos, es que, a ver, si nosotros nos regresamos ya viendo las cosas un poco espirituales, pero pues vamos al tema de cómo el Señor nos libera realmente, totalmente. Recuerden que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro sacó la espada, mete tu espada en tu vaina, ¿cierto? ¿Acaso no crees que yo podría pedir a mi Padre y él enviaría cuántas legiones? 12, ¿cierto? 12 batallones. Las legiones estaban entre 4.000 y 6.000 soldados. Si hablamos de 6.000 ángeles por legión, 12 estaríamos hablando de 72.000 ángeles. ¿Sí? 72.000. Ahora, uno podría decir algo, ¿será que el Señor exageró? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque recuerde que en tiempos de Ezequías y Senaquerib, el Señor mandó un ángel, un solito ángel, y en una noche mató 185.000 asirios, en una sola noche. Entonces uno diría, Señor, 96.000 no son muchos. O sea, si uno mató 185.000, ¿no será que es mucho ángel 96.000 ángeles? Una de las cosas por las que el Señor puso esa referencia es porque la noche que el Señor fue arrestado no fue una noche ordinaria. Es decir, en el grupo que traían palos venía Satanás con sus legiones. O sea, Satanás sabía que esa era la oportunidad que él tenía para matarle. Sí, ese fue el momento en que de alguna manera ya el tiempo de Dios se cumplió y como el Señor mismo lo dijo, y el Hijo del Hombre será entregado. Y Satanás vino con todas sus huestes de oscuridad. ¿Sí? Por eso el Señor hace referencia a tantas cantidades de ángeles, porque él dice, de todos esos demonios, transliterándolo, ¿no? De toda esa fuerza espiritual que Satanás trae esta noche, 96.000 ángeles me podrían librar si esa fuese la voluntad de él, pero no, tengo que pasar esta copa. Así que él es arrestado y por eso en el juicio no hubo justicia, porque los demonios incitaron la compañía y por eso pusieron espinas en sus frentes, por eso le daban con la caña esa que tiene el rey, que simulaba el cetro, con esa le golpeaban la cabeza. Y muchos latigazos le dieron, pero ¿por qué a la justicia divina el Señor tenía que sufrir el castigo antes de la muerte? Cuando la ley de Roma realmente no lo aprobaba así, de esa manera. Porque el Señor primero tenía que pagar nuestros pecados, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ninguna? Ok, proseguimos entonces. Bien. Ahora, volvemos cuando Cristo estaba siendo azotado, ¿a dónde nos había puesto Dios? En Cristo, ¿sí? Entonces, a la justicia divina, nosotros sufrimos el azote de nuestros pecados en Cristo. Es decir, Cristo fue como una coraza para nosotros, ¿sí?
Mientras Cristo estaba siendo azotado, nosotros estábamos en él. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Dios nos puso en Cristo. Entonces, mientras él era azotado y recibía el golpe en su espalda, a su vez nosotros estábamos siendo, o estábamos pagando en él, estábamos pagando en él los pecados. ¿Sí? Él nos abrazó dentro de él y en la medida que él nos golpeaba, nosotros también estábamos experimentando el castigo. Mire, Mano, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Señor. O sea, de acuerdo a lo que está diciendo, si bien la Biblia dice que Jesús o Jesucristo para nosotros es nuestro escudo, ¿no? Pues de pronto este punto no lo había manejado así como lo está expresando, me parece muy interesante. Al decir usted, Dios nos puso en Cristo y cuando Él recibió los azotes, se puede decir que fue nuestro escudo, porque pues literalmente nosotros no lo recibimos, lo recibió Joel, ¿sí? Claro. Como estábamos en Él, estábamos siendo justificados a través de Él. A través de él. No sé si estoy mal. Sí, perfecto. Muy bien, hermano. Muy bien, claro. Por eso el arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Sí ves? Noé nos representa a nosotros. Cristo, el arca, o el arca de Cristo, ¿sí? El juicio de Dios, el castigo, el diluvio. Y cuando el diluvio vino, Noé flotó en el arca. Quien estaba recibiendo el ímpetu de las olas era el arca. Pero Noé y su familia salió intactos, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos, porque la verdadera salvación se experimenta cuando uno tiene la revelación de esto. Estábamos en Cristo, ¿cierto? Ok, en Cristo fuimos azotados y recibimos entonces el pago. Es como cuando una persona la condenan. 10 años de cárcel, va a la cárcel, sale a los 10 años y ya. Es decir, un policía no lo puede capturar nuevamente y decir, no, pues usted va a volver a la cárcel. ¿Por qué? Por el crimen que cometió hace 10 años. No, señor, yo ya lo pagué. No es justo que una persona pague 2 veces por el mismo crimen. Entonces, de alguna manera, todos nuestros pecados estaban siendo pagados allí, en Cristo. Cabe resaltar que el Señor recibió el castigo por nuestros pecados cometidos en el pasado, en el día de hoy y en el día de mañana. ¿Sí? Es decir, Otra preguntita. En cuanto cuando se dice que Cristo recibió los azotes por nuestros pecados, estamos hablando de pecados, no del pecado. Eso hace referencia, como decir, al castigo que debíamos recibir en cuanto a la ley, hermano. en cuanto a la justicia divina, claro, porque todo pecado tiene que ser castigado. Es decir, los pecados no se perdonan porque sí. Dios no puede decir en su justicia, no, voy a perdonar pecados a partir del 2000, del año 2000, voy a empezar a perdonar pecados gratuitamente. No, porque él omitiría su justicia. Él perdona los pecados, pero sí hay una paga por ellos, ¿sí? En este caso, Cristo está pagando el castigo, pero para que la justicia sea plena, nosotros estábamos también dentro de él. Por eso él se hizo humano como nosotros, para poder encauzarnos en él. Y una vez en él, recibió el castigo, pero nosotros también estábamos recibiendo el castigo con él. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Una consulta, pastor. Sí, señor. Todo esto lo que estamos viendo es simbólico, ¿verdad? Porque en sí en Cristo estábamos recibiendo los azotes o no sería algo metafórico, porque pienso que los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces estamos en Jesús, o de otra manera todo el mundo ya fue azotado en Cristo. Efectivamente, todo el mundo fue azotado en Cristo. Lo que pasa es que, o sea, la salvación es algo que se le ha dado a toda la humanidad. El problema es que el hombre la rechaza, ¿sí? Pero efectivamente, todo ser humano fue puesto en Cristo. Mire lo tremendo. Y por eso el pecado más grande es rechazar a Cristo, porque Él puso sus espaldas para protegernos, pero hay quien dice, no, a mí no me importa, a mí no me sirve.
y se sale, por así decirlo, de ese beneficio, ¿sí? Pero el beneficio que Dios hizo en Cristo es un beneficio para toda la humanidad. Y por eso en la salvación la fe cumple un papel muy importante que ahorita lo vamos también a hablar. Claro, por todo el mundo el Señor fue azotado en la cruz. En este caso, solo ya el precio está pagado y la gente se tiene que acercar a Jesús. Pero Amén. si en caso la gente no cree en Jesús, igualmente por ellos ya está pagado el precio, ¿no? Ya está pagado, ¿sí? Pero si la persona no le acepta, no le es beneficioso, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. A ver, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, supongamos, y vivo en un barrio que se llama Autódromo, acá en el barrio Autódromo. Supongamos que el alcalde aquí, el intendente, dice a todos los habitantes del barrio Autódromo les llega una ayuda para este mes de 1.000.000 de pesos. Acérquense a la alcaldía por ellos, ¿sí? Ahora, yo como habitante del barrio Autódromo tengo derecho, ya hay 1.000.000 de pesos para mí, pero yo digo, no, yo no voy a ir por allá, yo no tengo tiempo, no me interesa. Yo ese 1.000.000 de pesos no lo voy a experimentar, no va a llegar a mi bolsillo, no lo voy a disfrutar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fui por él al menos, ¿sí? Entonces, la salvación es algo que está dado a todo hombre, pero hay quien dice que no la quiere. Y lastimosamente el que se pierde es el mismo ser humano al rechazarla, ¿sí? Bien. Claro, hasta ahí. Listo. Ok, continúa. Perdón, hermano, no le escucho. No sé si soy yo o no se oye bien, está como entrecortado. Amén, hermano. Mil disculpas, hermano. Dios le bendiga, hermano. Creo que no puedo poner la cámara, pero acerca de Isaías 3 también nos habla un poco al respecto de lo que estamos tratando. Será de que Él fue transgredido, dice, por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Sí. ¿Dará armonía todo esto con este pasaje bíblico? Amén, amén. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, mi hermano Milton. Muchas gracias. Sí, eso lo dice el profeta Isaías y precisamente está hablando del castigo, sí, el castigo de nuestra paz, o sea, de todos nuestros pecados fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, algo que es importante es que el hecho de estar en Cristo, más que metafórico, es un hecho real. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos da dificultad comprenderlo porque es algo que que sobrepasa la lógica humana, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que yo no había nacido, pero Dios ya me puso a mí en Cristo? ¿Eso cómo puede suceder? Eso sobrepasa la lógica humana, pero no la divina. La Biblia dice que nosotros fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es decir, que a los ojos de Él ya nos conocía. De hecho, también lo dice Pablo, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y después que los predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a estos también glorificó. Y mire que ha habido todo un proceso, pero Él ya nos tenía, antes de que el mundo existiera, ya nos tenía visto, ¿sí? Entonces, hasta ahí fuimos azotados en Él. Porque si nosotros hubiéramos recibido el azote directamente, no lo hubiéramos soportado, hubiéramos muerto y ya, no hubiera quedado nada más que hacer por nosotros. Ahora, hay que solucionar el segundo problema y el más complicado. El más complicado, el pecado. ¿Cómo le quitamos el pecado de adentro al pecador? Esa es la obra de arte que el Señor, la obra de ingeniería que Él se traza. ¿Cómo le vamos a quitar el pecado al pecador de adentro? ¿Sí? Ok. Entonces, como decíamos que el chanchito, para dejar de ser chanchito, tiene que morir, el pecador, para dejar de ser pecador, tiene que morir. Ya.
No hay otro camino. Por eso, después del Señor ser azotado y desfigurado, porque eso hicieron con él, lo desfiguraron y lo presentaron delante del pueblo desfigurado, nosotros estábamos en él. ¿Y qué empezó a gritar el pueblo? Crucifíquenlo, ¿cierto? Crucifíquenlo. Mil disculpas, pastor. Una preguntita más Sí, señor. antes de pasar al otro. Aquí se me vino, se me alumbró el foco, dice uno. Ya que Jesucristo sufrió los castigos de nuestros pecados, ahora aquel que ya ha aceptado a Jesús, se ha bautizado, se ha entregado todo, y supongamos que de nuevo cayó en pecado o cometió otra vez el pecado, ¿sigue recibiendo el Señor los azotes o ya es personal ya? Recordemos que los azotes del Señor fueron por los pecados que hemos cometido, los que cometimos hoy y los que cometeremos mañana. Es decir, el castigo del Señor Jesús fue tan perfecto que abarca todos los pecados que la humanidad pueda llegar a cometer en toda su historia. Por eso lo que dice Juan es, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, pero si alguno ya ha pecado, ¿cierto? Recuerden que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que uno tiene que hacer en la vida cristiana, cuando se ha envuelto en un pecado, uno tiene que es confesarlo y correr a la sangre de Cristo, ¿sí? Y sobre ese mismo castigo que ya él tuvo hace 2000 años, recae ese pecado. Todos recaen sobre el mismo castigo, ¿sí? Ok, Muchas gracias, bien. pastor. Amén, mi hermano Luis, gracias por el aporte. Ok, entonces ahorita el pueblo empezó a gritar, crucifíquenlo. Y efectivamente, Pilatos, al verse sin salida, así como buen político, entonces ordenó la crucifixión del Señor. Pero todo este juicio venía del cielo, porque lo que se estaba juzgando era al pecador, ¿sí? Por eso la Biblia dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, ¿cierto? Y el Señor cargó la cruz y fue llevado al Gólgota. Allá íbamos nosotros, ¿sí? Nosotros íbamos con él, subiendo al Gólgota. Y el Señor fue crucificado efectivamente a las 9 de la mañana. Y nosotros fuimos crucificados literalmente, juntamente con Cristo. ¿Sí ves? Es una cuestión poderosísima y que sobre estas revelaciones que el Evangelio se fundamenta. El pecador fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora, allá estábamos nosotros. Eso es lo que dice Pablo, como también nuestro hermano Juan Carlos nos compartía en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O como lo dice la versión Reina Vale, Dios habla hoy. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Hermano, una Y, pregunta. sí, señor. Cuando dice, o sea, entendemos que al ser crucificado, o sea, el hombre y al venir a creer, pues es limpio de ese pecado, ¿no? Al pasar, pues, lo que yo digo, el proceso o cumplir los requisitos, bueno, todo lo que hay que hacer. Escuchaba, o tengo una duda más bien dicho ahí, cuando él murió o fue crucificado, nuestro pecado, nosotros fuimos limpiados o él quitó el pecado o limpió el pecado. Cuando nosotros fuimos crucificados, mi hermano Jorge, Cristo lo que hizo fue que mató al pecador. Cristo, es decir, para que haya, para que existan pecados se necesitan, uno, el pecado que es el amo, dos, el pecador que es el esclavo, y estos produce el pecado. Entonces, realmente lo que hizo Cristo en la cruz fue matar al pecador, entonces dejó sin empleo al pecado, ¿sí? Lo dejó desempleado porque el esclavo lo eliminó y puso un hombre O sea, nuevo. podríamos decir que como dice, quitó el pecado. Ajá, entonces, de esta manera es que él puede quitar el pecado del mundo, como Amén. eliminando al pecador, ¿sí? Amén.
Ahora, mire qué tremendo lo que pasa en la cruz. Entonces, dijimos que acá está el pecador, aquí estamos nosotros, puestos en Cristo. Ahora, ¿dónde está el pecado en nuestra vida? Esa vida la recibimos de papá y mamá. Papá y mamá la recibió de los abuelos de los bisabuelos, y así sucesivamente hasta llegar a Adán, ¿sí? Bien, esta es la vida de Adán que nosotros recibimos. Acá está, y Cristo está en la cruz. A las 3 de la tarde el Señor muere, ¿sí? Y desciende a las partes más profundas de la tierra, dice la Biblia. No dejarás mi alma para siempre en el Seol. Ok, hasta allí morimos. Ese día, nosotros morimos hace 2000 años. Mire que a la lógica humana, qué confuso que puede ser esto. Allí es donde la fe juega un papel muy importante, porque lo que la Biblia nos manda a nosotros es creer, más allá de si tiene lógica o no. Yo les decía, no tiene lógica uno caminar sobre el agua, no tiene lógica, pero el Señor le dijo a Pedro que caminara, ¿cierto? No tiene lógica que 5 panes y 3 peces se alimenten 12.000 personas, pero el Señor le dijo a los discípulos, denle de comer. En muchas ocasiones la fe no tiene lógica, pero hay que obedecerla y creerla. Y lo que dice la Biblia es que nosotros ya hemos muerto. O sea, nosotros morimos. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Allí fuimos eliminados. Bajamos ya. Ahora, hasta ahí estamos muertos, ¿cierto? La Biblia dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí ya recibimos el castigo, así que ya no debemos. Y ahí ya estamos muertos, así que ya no hay nada que hacer, el pecador murió. Ahora, hay algo que es muy poderoso, y es la muerte. Solamente, y yo creo que solamente aquellos que han visto el poder de la muerte frente a sus ojos comprenden lo poderosa que es la muerte. Solamente aquellos que ven a su ser querido ahí en un ataúd, ¿cierto? Y saber que no pueden hacer nada más, entienden lo poderosa que es la muerte. Y que se arrastra todo, todo, y que no hay nada que le pueda hacer frente. La muerte elimina a ricos, poderosos, grandes, pequeños, adinerados, pobres. La muerte arrasa creaciones enteras, planetas enteros, mundos enteros. Los vemos destruidos y aniquilados. La muerte es algo muy poderosísimo. Por eso, para entender el poder de la resurrección hay que entender el poder de la muerte, ¿sí? O sea, el hecho de que Cristo haya salido de la muerte, o sea, no hay un poder superior, porque la muerte es la fuerza élite de Satanás. Es la punta de la lanza. Quien derrote a la muerte derrota al imperio de Satanás. O sea, es que no había nadie que se le pudiera parar a la muerte. Es una fuerza impresionante. Así que nuestra vida de papá y mamá de la muerte no sale. No, por muy lindo que sea el niño, por muy de allá no sale. Una vez cayó allá, de allá no sale. ¿Sí? Entonces, eso a lo que atrapa allá queda. Excepto una sola vida. ¿Cuál es la vida que no puede destruir la muerte? ¿Qué dicen ustedes? La de Jesús. Amén. La vida de Jesús. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios. Y la vida de Dios es indestructible. ¿Sí? Ya dijimos que a Dios lo podrían atacar con todo. Pierden el tiempo. Podrían explotar todo el arsenal nuclear contra él. Su vida es indestructible. La muerte no lo puede destruir a él. De hecho, él mismo lo dijo, yo pongo mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Es el único, o sea, solamente la vida de él puede vencer a la muerte. Entonces, allí es donde sale Cristo de la muerte. ¿Por qué? Porque ante la justicia de Dios, Cristo no cometió pecado. Pero la vida de papá y mamá no puede salir, esa quedó atrapada abajo, quedó destruida. Y para que yo no me quedara muerto, ¿qué hizo Dios? Me compartió la vida de él.
Yo te voy a regalar mi vida para que vivas por ella y no te quedes muerto, ¿sí? Y me impartió, eso es lo que es el Espíritu, me impartió la vida de Él. Por eso la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, ¿sí? Él me impartió su Espíritu. Y de esa manera yo vine a vivir por Él, porque la vida de papá y mamá quedó en la muerte y ya no sale más de allá. Y de esta manera entonces nació una nueva criatura. Ahora es una nueva persona que ya no sirve al pecado, porque solamente vive por Cristo y Cristo no es esclavo del pecado. El esclavo del pecado quedó abajo, ya no vive más, ¿sí? Ahora vive Cristo. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? ¿Todo bien? Como calladito. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Amén. Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Amén. Sarita. Sí. Quiero hacer una pregunta. Hay un versículo donde Jesús dice, dejad a los niños que vengan a mí porque ese es el reino de Dios. Yo quería saber cuál es su punto con la salvación. Son salvos si hacen morir, digamos, sin ser bautizados, recibir el Espíritu Santo como ¿cuál es el punto de Dios en ellos? Mira que se le oye un poco entrecortado, mi hermana Sara. Sí, es por eso que muchas veces no tengo mi cámara porque la tengo muy baja. Repito, hay un versículo donde dice Jesús, dejad a los niños que vengan a mí porque de tal es el reino de Dios. Ahora, yo quiero ver su punto de vista respecto a la salvación en los niños. ¿Son salvos si llegasen a morir? ¿O cuál es el plan de Dios en ellos? Lo que pasa es que los niños, como hablábamos, son 8 días, aunque un niño trae el pecado dentro porque es un ser humano, pero un niño no es un pecador consciente, porque su conciencia no ha tenido un desarrollo de lo que es el pecado. Y allí es donde también se aplica, espiritualmente hablando, el texto que dice que donde no hay ley no se culpa de pecado. Entonces, ellos no tienen una ley interna todavía, al menos hasta cierta edad, y eso es relativo porque hay niños que desarrollan eso más que otros, más rápido, ¿sí? Pero precisamente yo hablaba de eso con mi esposa y una de las cosas o una de las cualidades que indica mucho la forma en que se desarrolla la conciencia de pecado en los niños es la desnudez. Uno ve que un niño va llegando a un punto donde se avergüenza de estar desnudo, ¿sí? Y eso va indicando que el niño ya está adquiriendo una, porque eso fue lo que le pasó a Adán cuando él pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. En cambio, un niño muchas veces sale del baño así medio y como que no le da mucha vergüenza, y es porque aún él no ha desarrollado una conciencia de pecado. Entonces no tiene esa ley también que habla el apóstol, y al no tener la ley operante, en cuanto a juicio, no es culpable de pecado por cuanto no es consciente del pecado, ¿sí? Pero en la medida que él crece, ¿sí? Va llegando a un punto donde necesita, obviamente, la salvación como cualquier ser humano y que si no la acepta, pues se va a perder. Claro, ¿Me o hago sea, entender? claro, digamos que, a ver, un niño tiene 7 años y llega a morir. Esa, Es muy complejo uno definir una edad en eso, porque como les decía hermana Sarita, hay niños hay niños que uno llegan a los 10 años y uno les da una inocencia y ya tienen 10 años. Como hay otros que tienen 8 años y uno les ve la maldad por encima y la malicia y sí. Entonces, es una cuestión relativa. Yo creo que eso es una cuestión que Dios juzgará y Él ya determinará en qué momento un ser humano adquirió esa conciencia o se activó. Pablo también habla metafóricamente de eso. Mire, él dice, yo en un tiempo viví sin ley. Y uno dice, pero ¿cuándo? Eso está en Romanos 7. Pero Pablo, ¿cuándo viviste sin ley? Si has sido judío toda la vida y fuiste fariseo, ¿cuándo vivís sin ley? Él se está refiriendo a la niñez, ¿sí? Porque uno en la niñez no tiene ley. Yo en un tiempo viví sin ley hasta que vino la ley. Es decir, hasta que vino el mandamiento que dice, no codiciarás. Y ese mandamiento despertó en mí toda codicia. Y el mandamiento que era para vida me mató. Y eso es la ley. Entonces, esa tal vez la hablamos en la próxima clase,
Pero es un poquito complejo uno decir, bueno, a los 7 años se salva, a los 8 se pierde. Es una cuestión muy compleja. Mi Eso es un hermano, asunto. ahí Sí, yo quería señor, dar sí. una pequeña acotación. Sí, En la formación de la parte cognitiva del niño, ¿sí? A veces ellos también repiten patrones que observan de forma inconsciente, no de una forma consciente como uno. Entonces, a veces se piensa que ya ha desarrollado también lo que usted dice, la ley del pecado, pero a veces es porque ellos imitan y no son muy conscientes de lo que hacen. Hay que tener cuidado con eso también. claro. Y el niño, o sea, el niño como tal, él puede pecar. De hecho, él peca. Un niño peca desde niño. Yo les contaba la experiencia con mi hija, cómo ella, eh, porque yo no la castigara, me mintió al añito y medio, más o menos, casi 2 añitos. O poníamos el ejemplo de cómo uno pone dos, tres niños a jugar al rato, están peleando. Es decir, la naturaleza de pecado está en la humanidad desde sus genes, pero ellos no tienen esa conciencia y al no tenerla, claro, como dice entonces, comparte nuestro hermano Juan Carlos, no, o sea, no pueden comparecer ante un juicio, sino no hay forma de que comparezca. Entonces, en ese sentido, los niños son del reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no, en su intencionalidad realmente no hay maldad, aunque la tengan en sus genes, en su intencionalidad no la hay. ¿Me hago entender? Sí, hermano. Muchas gracias. Sí, es cierto, como se dice la respuesta, ¿no? Pero los puntos de vista. No, no es- Poder indagar porque siempre hablamos más de nosotros como adultos y a veces de los niños poco, ¿no? Pero muchas gracias. Bendiciones. Bueno, amén, mi hermana Sarita. Dios me la bendiga. No sé si alguien, bueno, aquí el hermano Darwin tiene la manito levantada. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Bendiciones, Amén, Pastor amén. Andrés. Tengo una pregunta, mi pastor. Estamos hablando sobre la parte del pecado, pero hay algo que está sucediendo y se ve hoy en día mucho. ¿Qué sucedería con una persona que ya recibió a Cristo Jesús, se aparta del camino del Señor y le toque partir? ¿Cuáles serían las consecuencias de la persona? Bueno, lógicamente. Amén. Gracias, pastor. Bueno, es una pregunta, bueno, un poquito de otro tema, ¿cierto? Sin embargo, es un planteamiento que también suscita polémica dentro de lo que es el tema de la teología. A ver, ¿qué es lo que una persona, o cuando una persona es salva? Cuando nace de nuevo, ¿sí? Al nacer de nuevo, recibe la vida de Cristo adentro. Para nacer de nuevo se necesita sí o sí, como requisito, tener una fe genuina, indiscutiblemente. Si una persona no tiene una fe genuina, no puede nacer de nuevo, es imposible. Lo que le hace nacer de nuevo es una fe genuina en lo que es el Evangelio. Cuando esa persona nace de nuevo, se constituye hija de Dios. Ahora, cuando una persona es hija de Dios, Dios tiene autoridad para disciplinarla, aun si es necesario con la muerte. Eso ocurrió, por ejemplo, en la iglesia en Corinto. La Biblia dice que en Corinto los hermanos, la cena del Señor, como decimos nosotros en Colombia, hicieron una recocha. En muchos casos, pues dice el apóstol Pablo que hasta se emborrachaban. Imagínense, qué belleza. Y eran hermanos, era la iglesia en Corinto. Y hasta se emborrachaban. Y Pablo dice, por lo cual algunos de ustedes están enfermos y otros duermen. Es decir, a otros Dios los ha reprendido con la muerte. Y Pablo añade, dando a entender de que no es el mismo castigo de condenación para el mundo. De hecho, vamos a leerlo, ¿cierto? Eso está en Corintios, Primera de Corintios. A ver, que él me ayuda por ahí a encontrarlo.
Aquí está, capítulo 11. ¿Sí? El verso 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces, ese tema de ser apartado es un tema complejo. ¿Por qué? Porque yo he creído que hay dos tipos de apartados. Hay un apartado que es hijo de Dios y hay otro apartado que no lo es. Porque no todo el que se bautiza es hijo de Dios. Solamente el hijo de Dios es el que nace de nuevo. Una persona se puede bautizar por otra razón que no sea la fe. Yo he conocido personas que se han bautizado porque era la moda del momento, porque todos se bautizaban y yo también quería, porque yo quería cantar, Quiere casarse con otro cristiano. porque quiere casarse con otro cristiano, porque una chica linda en la iglesia le gustó. Hay muchas razones. Entonces, el bautismo como práctica litúrgica no salva. No, el bautismo es la expresión de la fe que ya hubo en mi corazón. Y ese es el verdadero nacimiento o el nuevo nacimiento. Entonces, por eso hay dos tipos de apartados. Un apartado que no es hijo de Dios y es muy probable que nunca va a volver, a no ser que realmente sea alumbrado en algún momento y se entregue a Cristo de verdad. Pero hay otro apartado que es hijo de Dios. ¿Cómo sabe uno que es hijo de Dios? Por dos razones. Hay dos motivantes que si usted los analiza, los va a encontrar si es hijo o no es hijo. Uno, él nunca se va a sentir satisfecho en el mundo. Él siempre va a sentir una aflicción interna en su corazón. Y segundo, Dios va a empezar a apretarlo, porque es hijo de él. Entonces Dios empieza a disciplinar. ¿Me hago entender? ¿Qué opinan ustedes? Amén, pastor. Lo contrario del que no es hijo, se diría que, o sea, se queda, como decimos acá, relajado, o sea, tranquilo, no, Claro, es como si no le importa o no le interesa. claro. Hermano, tiene una pregunta ahí. Sí, mi hermano Reinaldo. Esto, bueno, con respecto a que sí en la iglesia hay varias personas, en caso, por ejemplo, los adolescentes que se bautizan por emoción o por lo que usted decía que es la moda, en el proceso después del bautismo y no nace de nuevo, podemos entonces entrar en el rebautismo cuando la persona realmente reflexiona su necesidad de ser salvo a través del bautismo. Normalmente no lo hacemos. Yo lo he llegado a hacer, pero en casos muy aparte. ¿Por qué? Porque la persona insiste e insiste e insiste que no se siente bautizada. Ahora, yo para una cuestión de conciencia y para que la persona tenga una plenitud delante del Señor, lo he hecho, pero normalmente no lo practicamos así. Si la persona en su caminar tuvo un encuentro con Dios, pero fue bautizada en su adolescencia, normalmente la persona ya se siente bautizada y no pasa nada. Pero en caso de que ya su conciencia le impida avanzar, pues se recurre al tema de bautizarlo ya con ese conocimiento pleno de lo que es el bautismo. Precisamente me encontré con un tema hace días así, de una jovencita que se bautizó como a los 13 años, pero nunca por cuestiones de fe ni nada. Y ahorita pues tuvo un encuentro con Dios aquí en la iglesia y ella me pedía que ella no se sentía bautizada, que ella necesitaba el bautismo como tal ahora en esta revelación de la palabra. Así que para que ella tuviese esa plenitud en su conciencia, pues proseguimos a hacerlo. Pero en la mayoría de casos, mientras la persona se sienta que ha sido bautizada, no pasa nada. Una consulta, pastor. Sí. Va a disculpar, pastor. El texto que dice retén tu corona, más o menos, ¿a qué se estaría refiriendo en el libro de Apocalipsis? Más o menos yo lo pensaba que era cuando uno se entregaba a Dios, tenía el encuentro con Dios o nació de nuevo, pero de alguna otra manera podía perder la salvación. O quizás mal lo apliqué hasta ahorita que lo estoy escuchando. Me están haciendo desviar. Pero bueno, a ver, respecto a lo que dice el hermano Luis Mario, no, eso se refiere al reino. Recordemos que cuando Cristo venga, la iglesia va a ser transferida al tribunal de Cristo, donde la iglesia va a ser juzgada.
no para perdición ni para salvación, sino para mirar qué posición tiene cada uno en la manifestación del reino de Cristo. Eso se llaman tronos, coronas. Por eso dice Apocalipsis 20, vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad para juzgar. También Pedro le dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Él les dijo, en la resurrección van a haber 12 tronos y ustedes 12 se van a sentar en cada uno de ellos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La madre de los hijos de Zebedeo en cierta ocasión le dijo al Señor, permite que en tu reino mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda. El Señor dijo, mujer, no es así. Eso primero tienen que pasar, beber la copa que yo bebo y bautizarse en el bautismo que yo soy bautizado. ¿Sí? Y con todo eso, esos puestos ya están, pues, le dijo. Entonces, es una cuestión de reino. Cuando dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, se refiere a mi posición en el reino de los cielos cuando Cristo sea manifestado. Yo puedo perder ese galardón, eso tiene que ver con los talentos. Te di 5 talentos, me diste 10, te di 1 y 1 me devolviste. Siervo malo, póngalo en este al lado. Póngalo con los infieles. Entonces, Pero va a disculpar, sigo yo hablando nomás. Entonces, esa parte más que todo se estaría, bueno, se entiende, ¿no? Bien clarito, se estaría refiriendo más que todo a los tesoros que uno tiene en el reino de los cielos o a la recompensa que va a recibir en el tribunal de Cristo. Ahora me nace otra pregunta a mí. Entonces, uno, supongamos que ha estado trabajando por la gracia de Dios, sirviéndole con todo el corazón, ¿puede perder esas recompensas así apartándose ya siendo hijo de Dios? el Por la apóstol Pedro habla recompensa. de eso y él dice, él precisamente habla de la constancia, pero termina diciendo, para que vuestro galardón sea completo. Claro, uno puede dejar a media marcha y una cosa que a Dios le desagrada, y abro paréntesis para poner eso en la mesa, porque lo veo en la Biblia y porque lo he sentido en nuestro trabajo misionero, cosa que a Dios le desagrada, que uno deje el trabajo a media marcha. ¿Sí? De hecho, por eso, recuerden que cuando Pablo salió con Bernabé se llevaron a Juan Marcos. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Se devolvió a medio camino, ¿cierto? Pablo se quedó callado, pero en el segundo viaje misionero, como Marcos era sobrino de Bernabé, Bernabé dijo, llevémonos a Juan Marcos. Pablo dijo, no nos lo llevamos. Ese muchacho se devolvió a medio camino, no lo llevamos. Y la Biblia dice que la discusión fue tan grande que se tuvieron que separar. Pablo tomó a Silas y Bernabé se fue con Marcos. Pero la Biblia no vuelve a mencionar más a Bernabé y a Marcos. Sigue con Pablo y Silas, dando a entender al Espíritu que el Espíritu está de acuerdo con Pablo. Y también la Biblia dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es digno de mí ni de mi reino. Entonces, ese tema de uno perseverar es serio. Y si el Señor a uno le dice que haga algo, hay que hacerlo, porque dejar el camino a media marcha se puede uno encontrar con que llega al final y para usted no hay premio, mijo. ¿Por qué? Porque quedó a media marcha. ¿Me hago entender? ¿Sí? Amén, Ok, pastor, amén, amén. bien. Hermano Andrés, discúlpeme, insisto en lo que primero había planteado. Entonces, nosotros entendemos que acerca de la doctrina del nuevo nacimiento, lo que el Señor le explicó a Nicodemo, tiene que ver con el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Volvemos al mismo tema, si un muchacho o una persona por desconocimiento o por moda se manda a bautizar, esa persona, como no tiene conocimiento pleno, no nace de nuevo, ¿cierto? Entonces, si esa persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos según lo que el Señor le explicó a Nicodemo. Entonces, nosotros entendemos que el nuevo nacimiento se produce a través del bautismo. Y esa persona no recibió el bautismo consciente por fe de aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿No es necesario rebautizarlo o cuando nace de nuevo esa persona? Bueno, es importante resaltar que el nuevo nacimiento no lo produce como tal el bautismo como práctica litúrgica. Es decir, el nuevo nacimiento lo produce la fe, es eso. El elemento que produce que una persona nazca de nuevo es la fe. Cuando es alumbrada por la palabra y se ve con Cristo, y cuando le he revelado que está en Cristo y que realmente fue crucificado con Cristo y que murió con Cristo, entonces
El bautismo es como una firma que uno le da al contrato y dice, acepto que esa fue mi muerte. Por eso el bautismo se trata de hundirme dando o publicando yo que creo que yo fui sepultado con Cristo y me sacan del agua publicando que cuando Cristo resucitó, yo resucité con él. Es como una firma, así como cuando a uno le plantan un negocio y le dicen, mira, listo, estoy de acuerdo con el negocio, me gusta, sí está bien, firme acá, firmo. Entonces, ese es el bautismo. Pero el bautismo aislado de la fe que me hace nacer de nuevo no me salva. No es más que uno mojarse. Sí, o sea, no afecta porque lo que realmente salva es la fe que el corazón tiene en lo que Cristo ya hizo. ¿Me hago entender? No sé si todavía Sí. queda alguna No, pregunta ahí. sí. Entonces, ¿el nuevo nacimiento se puede producir después del bautismo en ese tipo de personas de las que estamos hablando? Sí, claro, obviamente, una persona puede que fue a la iglesia porque la niña le pareció bonita y va a ver cómo la conquista, pero en medio de su andar la palabra lo tocó, lo alumbró, le fue revelada y nació de nuevo. Claro, claro está que sí. Ahora, en la mayoría de casos, la persona, como ya fue bautizada, adopta ese bautismo como su bautismo y está bien. Lo que decíamos ahorita es que hay momentos en que la persona en su conciencia siente que no, porque eso no lo hice como era. Entonces, y cuando la persona se radica en su conciencia, pues por cuestión de conciencia es bueno hacerlo. ¿Me hago entender? Sí, señor, muchas gracias. A usted, mi hermano Reinaldo, muchas gracias. No sé si el hermano Oscar iba a dar algún aporte, me pareció. No, todo el día. No, entiendo, hermano. Entiendo que, o sea, una persona se bautizó por X razón y sencillamente caminó en el Señor y se fue. Y se fue porque sencillamente lo que él no tenía era la fe en el Señor Jesús. Por ende, él lo hizo por diferentes tipos de cuestiones que él lo haya hecho, pero él no lo hacía con esa fe. Entonces, esta persona se va, posiblemente no regrese, porque no entendió Porque no y es no hijo. conoció la fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, por ende, esta persona entró, no, o sea, fingió lo que no sentía y por ende no está pegado a Jesús. En cambio, aquel que está pegado a Jesús, aunque se vaya lejos, pero al final va a ser tocado por el Señor y va a volver al Señor porque va a haber una necesidad dentro de él, va a haber un vacío que necesita llenarlo y va a entender que es en Jesús. Eso, mi hermano. Gracias. Claro, cuando una persona nace de nuevo, Cristo se instala en ella. Él recibe vida en su ser. Por eso yo les hablaba que hay dos tipos de apartados. Hay un apartado que es hijo. ¿Por qué es hijo? Porque nació de nuevo, como el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. El apartado se va a tomar la cervecita, pero él en su conciencia dice, este no es mi lugar. Yo tengo que volver a la casa de mi padre. El apartado se acuesta a dormir y suena por ahí una trompeta porque entró el tren o porque está llegando un barco. ¡Pah! Dios, vino el Señor y me quedé. Ay, Dios mío. O sea, él vive en un temor constante porque dentro de él hay una vida que le protesta, que le dice, usted no está donde debe de estar. Aparte que la disciplina del padre también lo empieza a afectar. Pero hay otro, el que se va y dice, no, a mí me iba, desde que iba a la iglesia, a mí iba peor, ahorita me va bien, ese que blasfema, ese que se va y ese nunca fue hijo. Sí, es ese que peca y no siente nada, nunca fue. Ahí pasa lo que dice el apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y se cumple en ellos el dicho, el perro vuelve al vómito. Nunca su naturaleza fue cambiada, nunca. Ok, continuamos. ¿O hay otro aporte Pastor más? Andrés, Sí, pastor, sí, mi hermano Omar. bueno, en realidad quisiera, no más por algunas cuestiones que he ido tomando nota, eh, hacer algunas preguntas, pero respetando el orden de las manos, el hermano Sergio Eliseo levantó la mano antes, entonces quisiera que preguntara a él para ver si es que me responde o luego, pues, luego tomo mi tiempo. Amén. Hermano, ya habló, siga. Ok, gracias, hermano. Lo que pasa es de que nada más por algunas cositas que he tomado nota, tal vez no volviendo muy atrás al tema,
Me voy a quedar nada más en las últimas, como en las últimas situaciones que me llamaron la atención. Primero, cuando se pregunta por alguien que ha buscado del Señor, se ha bautizado, ha profesado la fe, etcétera, etcétera, y se aleja de Dios, la respuesta es, ¿tiene salvación esta persona o la pierde? Porque me parece que la pregunta que alguien hacía ahí, no sé si hermano Mario fue que acotaba eso, o sea, ¿hay una pérdida de la salvación o, o se acepta que el que es salvo ya no pierde la salvación? Esa sería una. Y la otra cuestión es con respecto a lo del bautismo que usted estaba hablando y que parecía que lo sacaban del tema un poquito, es con respecto a que si alguien ya fue bautizado en el nombre de Jesús y de repente por algún motivo esta persona se siente que no ha sido bautizada bien o que no ha recibido el bautismo por la fe o por su fe, volverle a bautizar. Quisiera entender si eso fue lo que usted estaba como diciendo con respecto a esta muchacha que le dijo que de jovencita fue bautizada y por tal de que ella se sienta bien la volvió a bautizar. Y en base a eso, pues quizás surgen las otras preguntas. Si el rebautismo entraría en un concepto bíblico, si es permitido y a dónde quedaría lo que conocemos como reconcilio. A ver si me logré explicar en eso. Claro, bueno, empiezo con la pregunta 2. La pregunta 2 en cuanto al tema el punto clave de todo esto es nacer de nuevo. Es eso, o sea, nosotros no nos podemos enfocar en el bautismo como una práctica, ¿sí? Como que la razón de que una persona nazca de nuevo, si yo vi que se bautizó, porque esa no puede ser la razón. De hecho, el nacimiento de una persona es algo que lo experimenta la persona y lo ve Dios, porque es algo del corazón, ¿sí? Eso es algo que se produce en un instante. Ahora, el tema de la reconciliación, claro, es cuando una persona nace de nuevo y se aparta, porque un hijo se puede apartar, el hijo pródigo se fue, ¿cierto? Y volvió. En otro caso, una persona puede que nunca haya conocido la verdad, solo se hizo bautizar y se bautizó por X, por Y, pero nunca porque tuvo fe, nunca porque realmente la palabra le interesó y se fue. Y regresó después, pero regresó porque Dios lo encontró como cualquier alma. Dios lo salvó ahora sí. Ahí es donde entra la disyuntiva. Si el bautismo que tuvo cuando él nunca creyó en Dios tiene una funcionalidad o no. O si hay que aplicarle un bautismo, un bautismo ya como debe de ser, ¿sí ves? Eso es una cuestión que podríamos debatir toda la noche. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y por qué yo lo resumo en ese sentido? Porque la persona me dice, mira, yo me bauticé porque a mí mi mamá me iba a pegar si no lo hacía. Básicamente es eso, ¿sí ves? Una ignorancia pues sobre la cual se le lleva a la persona al Señor. Yo tenía 12 años y a mí me dio mucha rabia, bueno, entonces me hice bautizar. Ahorita, bueno, yo la conocí aquí en Argentina, le prediqué el evangelio, ella se entregó a Cristo, me dijo, quiero comprometerme con el Señor, ahora comprendo la salvación, pero yo no me siento bautizada. ¿Sí ves? Entonces, yo no puedo someter a ella la conciencia a algo porque ella no se va a sentir entonces salva. ¿Sí ves? Ahora, la verdadera salvación la produce la fe que ella ya tiene, la revelación que tuvo de la cruz. Pero yo necesito que ella se sienta en su plenitud salvada. ¿Sí? Entonces yo no la puedo atar a eso de que ella viva una vida cristiana como que, ay, porque ella me decía, pastor, y si viene el Señor, entonces yo me voy a perder y como que no tenía esa seguridad. ¿Sí ves? No es una práctica que yo haga, no. Vuelvo y le hago, son cosas muy particulares porque normalmente uno entiende que un muchacho se bautizó a los 12 años y si se fue y volvió a los 30 o 40, uno entiende que ya es bautizado. Y si él mismo reconoce ese bautismo como su bautismo, no hay problema, ¿sí?
Pero en el caso de ella, en esa particularidad, ella me dice, eso fue un bautismo que para mí no tuvo valor ni sentido. ¿Por qué? Porque a mí, pues, bajo esas circunstancias se bautizó, ahora no se sentía bautizada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, había la necesidad de que ella pudiera experimentar esa salvación plena y su conciencia no se viese afectada en su crecimiento, que es lo más importante. Eso es como, eso es como que hay personas que tomarse, por ejemplo, el vino, Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino a causa de tus dolores en el estómago, ¿cierto? Hay personas que si toman un poco de vino como Timoteo, se sienten pecadores, ¿sí ves? Ahora, yo por más que le diga a esa persona, no es que, mira, Timoteo tomó un poco de vino, si esa persona toma vino, va a pecar, porque su conciencia le dice que está pecando. Hay gente que comer natilla, bueno, no sé si ustedes conocen la natilla. En diciembre en Colombia se hace natilla, es una festividad que se hace de fin de año. Hay gente que come natilla y cree que es pecado, que porque en diciembre es algo pagano y creen que pecan. Y ya uno decirle, no, es que usted puede orar por el alimento y queda santificado, entonces Porque la no, hacen el ellos creen. 25, mi pastor. Señor. Porque la hacen el 25, algunos dicen no puede comer. Cosas como esas. Ese tema de la conciencia es un tema que puede llegar a ser un poquito complejo, ¿sí? Pero pues no es que haya una doctrina del rebautismo o algo, no. No. Claro, mi No, hermano. no. Ahí yo quería aportar algo también, que por ejemplo, como usted lo dice, por motivo de conciencia, mas no tiene base bíblica este asunto de rebautismo. No